Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer volver a reencontrarnos con ustedes para ciertamente volver a hacer una reseña de otro libro que personalmente se ha leído y que mi intención personalmente era haberlo podido subir ayer al canal, pero debido a temas tempus fugit, o sea, debido a que el tiempo pasa volando, no pude ciertamente encargarme de esa labor, pero más o menos ya pude subir la crítica, por cierto, con un montón de ratas que voy a tener que corregir, pero bueno, la crítica de esa novela. A ver, yo ciertamente esa novela que voy a comentar, Falsa Inocencia, de Anne Perry, es la decimonovena aventura detectivesca de William Monk. Y creo que por el tema que se va a tratar, yo creo que ciertamente esta crítica no le va a gustar a todo el mundo. No es para estómagos frágiles debido a la temática que trata. Es una temática absolutamente repulsiva, porque ciertamente trata un tema tan amargo y tan cruel como es la prostitución infantil y sobre todo la pornografía también infantil. Es un tema absolutamente terrible el tema que trata, o sea, el no por, ciertamente, que es incluso YouTube pone trabas para que tú puedas hablar y decirlo. Yo de momento no monetizo, pero ciertamente vamos a ver si puedo más o menos expresar mis ideas sin que me tumben el canal, vamos, o sea, yo creo que no va a pasar absolutamente nada, pero el tema del que les quiero hablar es absolutamente muy delicado. Lo primero por lo que creo que debería empezar es por William Monk. Primero por Anne Perry, vamos a empezar por Anne Perry. Anne Perry era una escritora, me parece que, no sé si neozelandesa o australiana, bueno, una parte de su vida fue adaptada al cine por Peter Jackson en la película Criaturas Celestiales, que me parece que no sé si tuvo un Oscar al guión adaptado, me parece, donde más o menos se cuenta cómo cometió un crimen terrible, Anne Perry. Así que por lo tanto Anne Perry tiene una ventaja, que conoce los dos lados de la ley, ciertamente. Y bueno, y eso le sirvió, pero esta mujer se redimió y escribió unas novelas fantásticas y maravillosas. Ciertamente, sobre todo yo no he visto a ningún escritor, novelista, polígrafo, ni siquiera a los hispanistas que haya hecho un retrato tan duro y tan cruel y tan crudo de, de la época victoriana, o sea, la época donde Inglaterra se convirtió en una grandísima potencia, incluso en el imperio, incluso abandonó la denominación de Inglaterra para denominarse el Imperio Británico. Quiero recordarles que Benjamin Disraeli ya personalmente convirtió a la reina Victoria en emperatriz, concretamente en emperatriz de la India. Pero todo esto y ese crecimiento presuntamente económico solo llegó a manos de unos pocos. Esto ciertamente, por supuesto, ya lo han denunciado escritores como G.K. Chesterton o Hilaire Belloc, que sus maravillosas obras divulgativas que yo les recomiendo. Yo ciertamente no puedo prácticamente hacer un vídeo sin citar a Hilaire Belloc o a G.K. Chesterton, que son dos de mis tótems sagrados, o sea, dos de mis iconos favoritos. Y ciertamente que han formado mi forma de pensar, juntamente, ciertamente. Yo creo que han influido más que la mayoría de los historiadores que nos enseñaron durante la carrera. Vamos a ver, vamos a ver, como ya se le ha dicho, Anne Perry fue la creadora de dos grandes detectives, los dos en la época victoriana y que no coinciden por unos años de diferencia. O sea, William Monk, por ejemplo, es anterior en el tiempo, unos 5 años o 10 a Thomas Pitt, por ejemplo. Más o menos, ciertamente, a William Monk ya lo conocí personalmente en la maravillosa novela que también les recomiendo, Muerte de un extraño, que no tiene nada que ver con esa novela Asesinato en un tren de Patricia Highsmith, ni tampoco Caballeros tiene nada que ver con la novela que inspiró Asesinatos en un tren de Patricia Highsmith, que es Asesinato, que también fue escrita por el matrimonio Cole, también. También fue escrita por el matrimonio Cole, no tiene absolutamente nada que ver.
Generalmente las novelas de William Monk más o menos hay tres personajes principales que se suelen repartir maravillosamente bien las tareas, no como las novelas de Thomas Pitt, que prácticamente intervienen Thomas Pitt y su esposa Charlotte, y ciertamente en esa novela prácticamente al final quien le resuelve los crímenes a Thomas Pitt casi siempre suele ser Charlotte Pitt, de tal manera, pues hombre, que recuerda un poquito a la relación que tienen un poco Gonzalo y su esposa Vicky, que son dos detectives creados por mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, cuya saga Los Sabuesos de la Transición yo personalmente les recomiendo a ustedes con gran fervor, sobre todo el Zahir de Quetzalcóatl y especialmente la última, El misterio de la Quinta de la Limoche, donde aparece un personaje inspirado en un servidor, en mí, aunque no soy yo, como pueden ustedes imaginarse, pero nació directamente de las misivas que el profesor y yo nos intercambiamos, en este caso sobre la temática artúrica. Bueno, lo que quería decirles más o menos que yo conocía a William Monk en Muerte de un extraño, donde William Monk tenía que resolver el asesinato de una prostituta, investigar la vida de su mentor y luego también resolver un caso de especulación ferroviaria. O sea, lo de la especulación ferroviaria no es algo que afectara únicamente a Inglaterra. También quiero recordar los negocios que hacía el marqués de Salamanca en la época de la monarquía isabelina en la España de la reina Isabel II. También quiero recomendarles eso, o sea, no es el único caso. Si es que Inglaterra más o menos es el marco y la que inspira a las demás potencias del mundo, o sea, así que no, o sea, que prácticamente eso fue una especulación. Más o menos, y en esa novela sorprendentemente aparece, por ejemplo, uno de los personajes que va a aparecer en esta novela, en la galería de estos brillantes secundarios que tiene Anne Perry en esta novela Falsa Inocencia, aunque me gusta más el nombre en inglés, Execution Doc, que creo que ciertamente, es el título apropiado, Execution Doc, porque ciertamente nos da una pista de por dónde va a ir la novela, ciertamente. Que a lo mejor no se puede realizar justicia en este mundo, pero sí en verdaderamente el día del juicio final. Por lo tanto, no es bueno tomarse la venganza por uno mismo, no es bueno ciertamente recurrir a esos métodos tan drásticos. Pues en la novela, ciertamente, la primera novela que yo le leí a William Monk, que era Muerte de un extraño, pues el verdadero héroe no era tanto William Monk, sino fue el abogado, Sir Oliver Rathbone, que era el verdadero héroe, y prácticamente es quien resuelve más o menos primero quien redime a Squeaky Robinson, gracias a Hester, que en ese momento, que todavía no en esta novela ya estaba casada con William Monk, o sea, mi primera novela de William Monk ya estaban casados, pero tarda bastante en casarse con ella. O sea, yo más o menos las novelas de William Monk las fui consiguiendo en librerías de segunda mano. Y ciertamente empecé con la segunda, la tercera y la sexta, o sea, más o menos fueron Luto Riguroso, Defensa y Traición, donde ya trata un tema muy parecido al que se va a tratar aquí, o sea. Y luego la sexta, que fue la que más me gustó, fue Su hermano Caín, que es muy, muy buena, Su hermano Caín. Esa es más o menos la mejor novela que más o menos he leído de Anne Perry, de William Monk. A mí lo que me ha entristecido un poco en esta saga, y que supongo que por eso le voy a poner el título de La redención del ídolo caído en el estercolero victoriano, más o menos hay que poner un subtítulo impactante un catchy, como dirían los ingleses, para atraer la atención de los usuarios y de los lectores de los usuarios y de mis suscriptores y de la gente que vea el canal, que por lo menos se sienta intrigado por lo que le voy a contar, y más teniendo en cuenta lo amargo que es esto. Así que a mí me entristece mucho que en esta novela el papel tan desagradable que tiene Sir Oliver Rathbone, pero no nos adelantemos, ciertamente vamos a contarles un poco el principio. Parece ser que William Monk, quiero recordarles una cosa, en el segundo libro fue despedido y expulsado
de Scotland Yard, y más o menos se tuvo que convertir en una especie de detective privado, y siempre estuvo amargado por el hecho. O sea, más o menos tuvo una rivalidad con su jefe, Rancor, y cierta, porque antes de perder la memoria parece ser que Monk era un hombre despiadado y muy cruel, que más o menos se hacía todo. A ver, yo no creo que fuera tan malo, pero más o menos la novela siempre se mueve en una línea ahí crepuscular, pesimista, un tono oscuro, que ciertamente es una de las virtudes de esta novela, pero también puede a veces abrumar y puede a veces desvirtuarnos de lo que verdaderamente pasa. Una cosa es lo que intenta proyectar Anne Perry y otra es lo que verdaderamente el lector siente. Y el lector siente que incluso antes de haber perdido la memoria, William Monk no era una persona tan mala, pero bueno, eso es con lo que nos queremos quedar. Pues bien, William Monk más o menos fue en la última novela que no pude leerle, el caso Louvain, fue ascendido. Fue ascendido y se convirtió en jefe de la patrulla portuaria o fluvial. Más o menos el jefe anterior, que se convirtió en un amigo de William Monk y quien lo recomendó para ocupar su puesto, se llamaba Dunbar. Como observarán, este personaje tiene el nombre de una ciudad sudafricana y ciertamente en la última novela se sacrificó para resolver el caso y salvar a Londres de una hecatombe terrible, ciertamente, y designó a Monk como su sucesor. Dunbar había dejado varios casos inconclusos, uno de ellos absolutamente desasosegante. O sea, generalmente es el único caso grave que ha dejado, y Dunbar, debido a la gravedad del caso, pues en la que se supone que un proxeneta y un tratante de blancas llamado Jericho Phillips, que más o menos obliga a los niños a hacer cosas repugnantes para ricos pedos de la sociedad victoriana. Estamos aquí utilizando la terminología clásica para que no nos tumben el vídeo en YouTube. Pues más o menos obliga a los niños a hacer cosas horribles, vamos a dejarlo así, y absolutamente repugnantes. Y por eso yo voy a decirles una cosa. YouTube me pregunta muchas veces si mis vídeos son para niños. Podría decir que sí, que son para la misma respuesta que más o menos dice Tim Burton, que sí, que son para niños raros como yo. Pero no, en realidad yo creo que los niños sí que pueden ver mis vídeos siempre y cuando los vean en compañía de un adulto que supervise, porque muchas veces voy a tratar cuestiones que yo creo que no son aptas para menores. Yo no digo que yo no tomo a los niños por tontos ni por algo que no deban ser, pero yo creo que ciertamente todavía no están preparados para. Ya llegará su momento para comprender y para comprender lo que ciertamente se les cuenta en estos vídeos. Muchas veces me han dicho que lo que yo cuento a la gente es demasiado complicado para las personas comunes. Imagínense para niños, y más con un sistema de educación absolutamente devaluado en la que cada vez se enseña mucho menos. Se enseña mucho menos y ciertamente experimentos están diciendo que prácticamente cada vez sabemos mucho menos. O sea, tenemos mucho de tecnología, pero muy poco de ciencia ficción básica. Eso es lo que más o menos le quiero decir, y les pido perdón por esta salida o este paréntesis que he abierto, más o menos, y que me servirá para hilar el hilo. El comienzo de Falsa Inocencia o de Execution Dog es realmente espectacular. Esa persecución a vida o muerte que me recordó mucho a la de su hermano Caín, cuando William Monk persiguió a Stone. Stone, que se supone que era el hermano gemelo de un tal Caleb, Stone, y que se supone que tenía que buscar su paradero, y Stone se suponía que era el que presuntamente se había cargado a su hermano. Ya luego, si ustedes leen esa novela, no les desvelaré lo que va a pasar allí, pero era una novela realmente extraordinaria. Y por cierto, tenía una cita de mi querido G.K. Chesterton esa novela, así que eso ayudó mucho a que le pusiera la nota que le puse, ciertamente. Pues más o menos mientras persigue a Jericho Phillips, ese tratante de blancas, pues de ese tratante de menores, repugnante, pues más o menos va por la cabeza de Monk. Nos sirve como flashback y para comprender lo que ha pasado y un poco para hacernos idea de la personalidad de William Monk, pero los pensamientos de William Monk suelen ser muy atormentados y tormentosos. Y aún así, al principio de la novela hay una pelea espectacular a vida y muerte con Jericho Phillips. En un principio
como si fuera verdaderamente el caballero oscuro, es decir, Batman. Hay un momento en que por cierto, hubo un artículo de un escritor italiano llamado, un apologeta católico llamado Rino Camilleri, que escribió en el diario El Timone haciendo una reseña muy buena de la película de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, y del sacrificio que Batman hace en esa película. Yo prácticamente se lo recomiendo. Ahora, así que, por ejemplo, la alusión a Batman comparándolo con William Monk no la he dejado caer en balde, como pueden mis sagaces suscriptores hacerse a la idea, o la gente que vea este vídeo, que yo la tengo por gente muy docta y muy preparada. Yo siempre hago las cosas pensando que usted es una persona que sabe muchísimo, muchísimo más que quien les está hablando por esta pantalla, que un humilde servidor que les habla por esta pantalla. Usted creo que sabe muchísimo más de lo que nos deja traslucir, y por eso siempre intento sacar lo mejor de mí cuando hago estas críticas. Hay un momento en que se le pasa por la cabeza acabar con él o entregarlo a la justicia. William Monk, no por caridad, decide más o menos coger a Jericho Phillips vivo. Hay un momento en que lo puede matar y no lo hace. Y ciertamente es que el primer capítulo es tan bueno que podría haber sido un relato corto y no hubiera desentonado. Tiene un final enormemente tierno y emotivo. Luego ya más o menos después de este prólogo, en realidad no es un prólogo porque es el primer capítulo, en el que han colaborado en esa investigación tanto William Moore como Orme, que es su segundo al mando. Orme va a tener un papel muy interesante para luego analizar e investigar la figura de Dunbar, que ya veremos que va a ser eso un caso muy interesante. Pero vamos a volver a lo que complica un poco la trama, el papel el que para entonces había sido el personaje más interesante de esta trilogía, de esta tríada de personajes, es decir, Sir Oliver Rathbone, el abogado inglés. Más o menos Sir Oliver Rathbone es llamado por su cuñado y este le dice que hay un donante anónimo. Ya se pueden imaginar, yo no sé cómo ciertamente pudo caer en la trampa Sir Oliver Rathbone y no investigar quién era el que le pagaba por defender a este hombre. Tenía que haberlo investigado. Creo que era una obligación moral de Sir Oliver Rathbone. Yo comprendo que todos los criminales, por muy repugnantes que sean, tienen que ser defendidos, que son iguales ante la ley, que tiene que haber una presunción de inocencia y que usted no debe juzgarlos por si le caen bien o mal o por la reputación. Y que tiene usted que permitir una duda razonable. También es verdad que el sistema legal de la anglosfera, es decir, de Estados Unidos e Inglaterra, es muy distinto a, por ejemplo, el sistema jurídico español. Pero vamos, yo creo que ciertamente lo esencial, más o menos, yo creo que coinciden. Al fin y al cabo, la justicia es justicia igual en cualquier país. Luego cada país tiene su propia idiosincrasia, quiero decirles. Pero más o menos ciertamente ese es el punto débil. Hay muchos lectores que leyeron esta novela y que no entendieron el papel de Sir Oliver Rathbone, y que ciertamente Sir Oliver Rathbone que quedó prácticamente estigmatizado, y es decir, marcado por este caso, y fue completamente rechazado. No entendieron cómo pudo hacer lo que hizo. Es que ciertamente yo vuelvo a decirles una cosa. La defensa que hace Sir Oliver Rathbone del personaje de Jericho Phillips es absolutamente, despreciable. No solo porque se enfrenta a dos amigos, y esto nos lleva a un dilema moral, que yo más o menos creo que he comentado en mi reseña. Y el escritor Graham Greene, que es uno de mis escritores favoritos, tuvo una polémica con el grupo de Bloomsbury. A este grupo pertenecían, por ejemplo, Bertrand Russell, Leighton Strachey, el economista John Maynard Keynes, Vita Sackville West y Virginia Woolf. Pues estos elementos, yo creo que el único que me cae bien de toda esa panda es John Maynard Keynes, aunque ciertamente Keynes también es muy odiado y muy despreciado por los economistas, por los librecambistas y los liberales. O sea, consideran que más o menos las medidas proteccionistas fueron las que nos abocaron a la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que más o menos dicen estos de la escuela de Frankfurt. Lo que pasa es que yo el liberalismo, como que yo no soy muy fan del liberalismo. Yo nunca he propugnado el liberalismo. De hecho, yo
si pudiera, promovería la teoría económica del distributismo, o sea, del distributismo chestertoniano beloquiano, o sea, más o menos, y la doctrina social de la Iglesia, es lo que yo más o menos promovería, ciertamente, y no el liberalismo económico, ni el de Adam Smith, ni la escuela de Viena, de Hayek. Eso no sería yo lo que promovería ese tipo de medidas. Pero más o menos a lo que iba. Es que la defensa que plantea es absolutamente burkeniana y austeniana. Es una defensa que primero te elogia y luego te hace picadillo. O sea, más o menos. Es que es que es muy inteligente la defensa que hace, por ejemplo, que hace Sir Oliver Rathbone frente al fiscal de la corona, por ejemplo, Tremaine, que prácticamente se ve superado. Tiene muy pocos puntos a favor Tremaine frente a su amigo Sir Oliver Rathbone. Aquí nos dice que más o menos Tremaine tiene más pinta de dandy, de poeta, que de fiscal. Y bueno, se nota un poco. También hay que reconocer el papel repugnante, y hay que decirlo así, del juez. No les puedo decir mucho porque es que sería desvelarle mucho de la trama, pero yo creo que vamos, el desempeño del juez fue tan arbitrario como ciertos arbitrajes que sufre el Madrid en Liga, para que se hagan ustedes una idea. Y a mí me recordó un poco este juez al que, por ejemplo, aparecía en la película Justicia para Todos de Norman Jewison, que interpretada por Al Pacino, donde prácticamente al final el pobre al final Al Pacino prácticamente casi incendia los juzgados él solo. Vamos, yo creo que hace un abogado, monta el show un abogado como el que monta el Pacino, y desde luego le acusan de desacato y lo echan de la sala, vamos. Eso no lo pueden hacer. Luego, más o menos, repetirá el numerito en una película llamada Esencia de Mujer, que por cierto, hay un vídeo del tío muy bueno acerca de las películas de las 5 mejores películas de Al Pacino, según él, y una de ellas, la última, es Esencia de Mujer, la que menos le gustó a él, pero que es una muy buena película. Y luego hay otra película que yo también les quiero... Bueno, sí, El caso Paradigm. El caso Paradigm, que por cierto es la peor película que dirigió Sir Alfred Hitchcock, porque David O. Selznick, el gran productor americano de Lo que el viento se llevó, metió mano y también, bueno, de otra película muy interesante, que es Duelo al sol, muy psicalíptica, donde metió mucho romance y mucho deseo oculto en esa película, en Duelo al Sol, donde Jennifer Jones se enfrenta a un Gregory Peck que será uno de los pocos papeles de malo que hizo. El otro me parece que fue Moby Dick, donde hacía del psicótico capitán Ahab, y el otro pues son Los niños del Brasil, donde hacía del malvado doctor Mengele. Hay refugiado en el Brasil, liando la parda y haciendo experimentos siniestros. Sí, pues más o menos, ciertamente, eso es lo que más o menos ocurre, que ciertamente en el caso Paradigm, por ejemplo, el personaje de Charles Lawton más o menos lo que hace es sabotear, o sea, hace lo que tenía que hacer, se supone, que el fiscal, o sea, sabotear la defensa de Ali Dawali, y todo porque está enamorado de la esposa de Gregory Peck. A ver, les voy a contar un poco la película. Espero contar con la indulgencia de mis suscriptores y de los que vean este vídeo. No les voy a desvelar nada, o sea, pero vamos a ver. Gregory Peck está casado y se enamora de la acusada, que está interpretada por la bellísima Alida Valli, que sale en otra película que vamos a mencionar, creo, llamada El tercer hombre, que más o menos escribió Graham Greene para refutar al grupo de Blinsur y para demostrar que, por muy amigo que seas, tío, no puedes traicionar a la patria. Eso es, ni cometer actos, ni cometer un delito. Si tú cometes un delito, lo siento, pero por muy amigo mío que seas, tienes que ir a la cárcel. Y yo ahí estoy con Graham Greene, que no lo dije en mi crítica y van a parecer que yo soy un relativista, pero no, tío. Si tú cometes un delito, paga, por muy amigo mío que seas. Luego yo te voy a visitar a la cárcel, yo no te voy a retirar la amistad, pero corcho, tú has cometido un delito y tienes que pagar por lo que has hecho. Eso es más o menos lo que yo pienso. Pues más o menos Alida Valli está enamorada del chofer, el chofer estaba enamorado de la víctima y el juez Charles Lawton estaba enamorado de la mujer de Gregory Peck, que era el abogado. Por cierto, por Dios, que Gregory Peck no me defienda nunca. Sí, ya sé que es muy guapo, tiene una gran apostura,
se marca muchos numeritos en el tribunal, pero casi siempre pierde. Y cuando gana encima es para liberar asesinos y criminales terribles. Vean esa película, El Cabo del... no sé si es El Cabo del Miedo o El Cabo del Terror. Me refiero a la de Scorsese, no a la primera, que es la que interpretan Gregory Peck y Robert Mitchum. La segunda. La segunda. Vean la segunda porque vamos... para una vez que tenía que perder un caso, va y lo gana. Madre mía. Y dándole un vapuleo al pobre Robert Mitchum, que hacía del abogado del Big Nolte. Madre mía, ay señor. Pues eso, yo creo que más o menos esa película salió mal porque David O. Selznick, bueno, metió demasiada trama romántica y le dio un ataque de director. En la época era muy habitual que a los productores les diera un ataque de producción. Con el viento, lo que el viento se llevó le salió muy bien y con una película muy interesante que yo les recomiendo y que es una de las favoritas de mi hermana. Por cierto, Rebecca, interpretada por Joan Fontaine y por un actor que para mí es uno de los mejores de la historia del cine, que es Sir Laurence Olivier, haciendo de Maximilian de Winter. Más o menos esa película, más o menos esa novela, Rebecca, que fue escrita por la escritora de Cornualles, Daphne du Maurier, hubo Juan Manuel de Prada en una novela llamada... No, en un libro llamado Raros como yo, más o menos sostiene que pudo estar inspirada o que pudo haberle robado la idea a una escritora brasileña llamada Cristina Nabuco. No sé si será cierto, yo lo dejo caber para añadir un poco de morbo, porque como dice el profesor Conde, un amigo de mi padre que ya falleció, aquello que no es morboso no es interesante. Supongo que por eso estoy haciendo la crítica de un libro tan siniestro como este. Ciertamente, pues más o menos lo que la defensa de Sir Oliver Radwon es absolutamente, bueno, demencial. O sea, ciertamente lo que hace es machacar a sus dos amigos. A uno lo tacha de dejarse llevar por temas personales y por no racionalizar el caso y por no haberlo preparado mejor, que es en el caso de William Monk. Y en el caso de Hester, que esto es muy grave porque es que durante mucho tiempo la novela Anne Perry coqueteó con un triángulo amoroso, o sea que Oliver Rathbone era también pretendiente para conseguir a Hester. O sea, imagínate tener en el estrado a la mujer que amas, a Hester Laverly, estar enamorado de ella y prácticamente perderla porque ésta escogió a Monk en lugar de a ti. Y más o menos aquí tener que hacer el papelón, porque esta mujer era una enfermera que había participado en la guerra de Crimea, esa sí, la de Balaclava, que fue la carga de Balaclava, que fue inmortalizada por el poeta inglés Alfred Tennyson. Pues imagínense el papelón de ver a la mujer que amas y a la que pretendiste ahí en el estrado y tener que más o menos que desacreditarla delante de todos para ganar un caso. O sea, lo que más o menos hace Sir Oliver Radwon es alabarla, darle jabón, tratarla como una heroína y luego prácticamente decir que como no tiene hijos, llena el vacío de su vida más o menos haciendo obras de caridad y que prácticamente es una histórica. Imagínense cómo habrán quedado tanto William Monk y Hester Laverly después de este caso. Y encima es un caso que funcionó muy bien. O sea, entre que el juez sabotea la instrucción de forma civilina, pero la sabotea. Es que no es muy difícil adivinar ciertamente. Es que una de las cosas negativas de esta novela y que yo creo que puede quitarle puntos, es que prácticamente usted no es muy difícil imaginar lo que ocurre. O sea, no es muy difícil. Yo es que lo adiviné absolutamente todo o casi todo. Quizás a lo mejor me equivoqué en unas pocas cosas, pero generalmente yo lo adiviné todo. Lo más interesante no es la investigación, ni el criminal, ni lo que va a pasar, porque usted lo va a saber. Lo más interesante es el clima de denuncia que hay y, por ejemplo, el retrato que ofrece de esta Inglaterra victoriana, que se supone que es el periodo de esplendor de Inglaterra. Y bueno, ahora ya no le queda un poco eso. Es que casos como estos, por ejemplo, me recordaron al caso Arnie, al caso Alcácer, que yo creo que inspiró ciertamente a esta escritora Anne Perry. No, yo creo, no lo sé, pero yo creo que esta trama me recuerda mucho a este caso en particular. Eso es lo que les quiero decir. Y luego están pues estos casos horribles que han salido últimamente y que
Yo ya los conocía, pero ciertamente ahora han salido a la luz el caso Rothschild y el caso Roderan, donde una red de inmigrantes, no voy a decir la nacionalidad, se dedicaba a captar niñas inglesas y a secuestrarlas y a prostituirlas, todo presuntamente. Y también, igual que por cierto, no he dicho de qué se acusaba, creo, a Jericho Phillips, a este tratante de blancas tan despreciable. Pues más o menos a Jericho Phillips se le acusa de algo reprobable, o sea, no se le acusa de esto, aunque podría, porque no hay pruebas. Lo que se le acusa es de haber asesinado a un niño y haberlo torturado previamente. El cadáver prácticamente de Walter Figgis era prácticamente irreconocible. Era un niño de estos huérfano, que más o menos este tipo de niños pobres de Inglaterra me recuerdan un poco, yo qué sé, a estas películas del padre Flanagan que recoge a niños abandonados, y esta otra, por ejemplo, de novelas de realismo social cristiano de Gilbert Thesbron, Perro sin collar. Si desean conseguirla, creo que fue la editorial Encuentro, me parece que quien editó Perro sin collar de Gilbert Thesbron. Pues me recuerda un poco a eso, o sea, son rapiñadores, o sea, gente, mudlark, creo que es la palabra que más o menos emplea la autora, o sea, niños que van al mar y recogen objetos de los naufragios para luego venderlos. O sea, es que prácticamente vean el panorama, es que ciertamente es casi dickensiano. Niños pobres, huérfanos, o sea, obligados muchas veces a trabajar en fábricas junto con mujeres durante no sé cuántas horas. Imagínense el panorama de todo esto. Y luego, y más o menos eso, es que es muy difícil prácticamente hacer una defensa más o menos racional y prácticamente escolástica. Y cuando digo escolástica, sobre todo es aristotélica, un racionalismo que yo creo que debe ser previo al racionalismo cartesiano, que prácticamente, como dice una maravillosa novela de Jesús Trillo Figueroa, el hermano, sí, el hermano del ministro, de aquel que dijo ¡Viva Honduras! Por cierto, que no es mal novelista tampoco el hermano, Federico Trillo Figueroa. Ya algún día hablaremos de su novela El censor de Shakespeare, que es una novela muy interesante y que merece la pena, le caiga a usted como le cayese Federico Trillo. Y pues más o menos lo que se quería más o menos decir es que es muy difícil no implicarse emocionalmente en este caso. Yo prácticamente puedo comprender, a ver, yo comprendo las dos posiciones. Lo que no comprendo es que ciertamente Sir Oliver Rathbone aceptara el pago sin más y no investigase. De todas formas, no es la primera novela donde más o menos que he leído, en donde más o menos un abogado defiende a un criminal sabiendo o sospechando que es culpable. Hay una novela llamada El diablo del abogado, que también la tienen en mis redes sociales, o sea, en Instagram y en mi cuenta de Facebook, donde más o menos yo escribía. Esa novela fue escrita por el abogado de simpatías claramente demócratas, el judío Alan M. Dershowitz, que es famoso por haber defendido, yo que sé, a clientes como O.J. Simpson, Mike Tyson, o sea, casos muy famosos, y que ahora más o menos está metido en otra red ahí, está defendiendo a los implicados del caso Epstein, otra red de pedo, o sea, más o menos otra vez lo mismo, abusos infantiles, le quiero decir, y que junto con el caso Didi ha levantado muchísimas controversias y puede provocar, dependiendo de lo que ocurra, siempre con la presunción de inocencia por delante, puede provocar un cataclismo en la sociedad estadounidense. Yo creo que va a quedar en nada, por desgracia, este caso, es mi opinión, pero yo ciertamente estoy convencido de que las cosas que cuentan ocurrieron verdaderamente. Por eso lo dejo caer también en esta crítica, aunque, como ya pueden ver, lo que les estoy contando no es nada bonito. Pues más o menos, entre la labor del juez, la labor de Sir Oliver Rathbone, que a mí me parece una defensa magnífica. Yo muchas veces hay novelas que ciertamente yo no entiendo por qué ciertamente más o menos a veces se declara el fallo que se declara, pero en este caso yo si hubiera sido una persona imparcial o un miembro del jurado, sí que le habría dado la razón a Sir Oliver Rathbone. La defensa a mí me parece muy buena. De hecho, si a ustedes les gustan este tipo de novelas, si a ustedes les gustan las novelas de John Grisham, por ejemplo, o las novelas de Mark Jiménez, o estas novelas de thrillers judiciales, pues yo más o menos disfrutarán, o como por ejemplo Anatomía de un asesinato de Robert Travers, que inspiró una maravillosa película de Otto Preminger. Yo prácticamente les recomiendo también esta novela porque la van a disfrutar, tiene de todo, o sea,
Casi siempre suele haber un juicio en estas novelas y además también más o menos la investigación de un caso, más o menos, por eso más o menos al final Jericho Phillips, ese proxeneta al final sale absuelto o declarado no culpable. Y más o menos en el derecho inglés se produce una casuística. Si han visto ustedes una película que yo también, maravillosa, y que yo también les recomiendo, llamado Fracture, de Gregory Hoblit, observarán cómo Ryan Gosling tiene que juzgar a una persona que le ha pegado un tiro a su mujer. Y ciertamente hace una defensa, o sea, Anthony Hopkins le toma el pelo de una forma descarada y al final acaba saliendo, se defiende a sí mismo y acaba saliendo absuelto. Porque ciertamente Ryan Gosling estaba más pensando en su nuevo trabajo, que le iban a ascender, iba a trabajar en un bufete de abogados junto con Rosamund Pike. ¿Quién no querría trabajar en ese bufete de abogados teniendo a Rosamund Pike? Pues estaba más pensando en que condenaran a Anthony Hopkins. Así que más o menos ya no le puede juzgar por haber disparado, por haber cometido una tentativa de homicidio, y le tiene que juzgar por otra cosa. Y eso es más o menos lo que van a tener que hacer tanto William Monk como su esposa Hester Monk. Aquí van a estar, o sea, ya que no le van a poder condenar a la horca como era lo que deseaban. Ellos se dan cuenta también de que había dos puntos débiles en su caso. Lo habían dado por supuesto y sobre todo no conocían a Dunbar. Y ciertamente se habían dejado llevar por el sentimentalismo. Y eso es por eso había salido mal. Así que esta vez van a hacer las cosas bien y van a atar minuciosamente cabos para poder, si no por lo menos condenar a Jericho Phillips, al menos, por ejemplo, para que se pase una buena temporada en una prisión nada acogedora como llamada Cold Blood. De todas formas, se habrán dado cuenta de que Jericho Phillips es un ser absolutamente casi satánico o demoníaco. Ya lo verán durante la novela. Es que este hombre, como los criminales que saben que van a salir impunes de sus fechorías, se crece cometiendo cosas infinitamente peores. Este hombre más o menos está defendido y protegido ciertamente por los clientes a los que más o menos extorsiona y chantajea, y son ellos los que más o menos le protegen. Esta novela es muy interesante porque también habla del tema de la adicción y sobre todo trata otro tema también muy, muy curioso, que es el tema de la homosexualidad en Inglaterra, que en aquellos tiempos estaba prohibida. Bueno, esto, más que homosexualidad, algo muchísimo peor. Pero ciertamente, si a ti te cogían en Inglaterra, estuvo prohibida la homosexualidad durante muchísimo tiempo. O sea, se tenía que practicar en privado, no en público. O sea, que al que le cogían, pues prácticamente se le cae. Bueno, era su final. Observen el caso de Oscar Wilde, ciertamente, y su querella con el marqués de Queensberry, el mismo que inventó esas reglas de boxeo, para que ustedes se puedan imaginar. O lo que pasó en la película Imitation Game, que ya prácticamente, ya en plena década de los 40, al científico Alan Turing lo juzgaron por su homosexualidad, y no fueron precisamente los Tories, sino fueron los laboristas. No sé si me parece que fue Attlee, la administración de Clement Attlee, tan odiada en su época, ahora ciertamente un tanto blanqueada porque consideraban a Attlee un miembro del ejército y un militar condecorado que prácticamente dicen que ayudó a Churchill más o menos a dirigir la guerra. Yo creo que más o menos, como los gobiernos de concentración suelen más o menos entorpecer, aunque me parece que Attlee no fue el peor, sino Anthony Eden, que luego sería, por desgracia, primer ministro de Inglaterra, que para mí uno de los peores ministros del siglo XX, en dura competencia con Wilson y con Callaghan. Bueno, más o menos lo que hacen es eso. En este caso serán ayudados por algunos personajes que ya han salido en otras novelas, secundarios. Por ejemplo, está Sutton, que es una especie de desratizador que también hará indagaciones y gestiones. Está el mencionado Squeaky Robinson, que este hombre había sido el administrador de un burdel. O sea, y se había dedicado a administrar un burdel que prostituía a mujeres, y que gracias a una estratagema de Sir Oliver Rathbone y de Hester, más o menos al final, ese dinero al final lo donan a una sociedad de huérfanos y mujeres maltratadas, y al final acaba formando parte, o sea, lo acaban convirtiendo en un ciudadano honrado.
lo acaban convirtiendo a Squeaky Robinson en un ciudadano honrado y eso se nota, es el celo del converso. Ahora es más firme defensor de la ley que el juez Dredd, para que ustedes se hagan una idea. Y luego está una chica que colabora con otra mujer de la alta sociedad que colabora con Hester llamada Claudine. Y esa trama fue la que menos me gustó, la trama del marido de Claudine. Otra vez el machismo y el patriarcalismo de la época de la Edad Victoriana. Eso para mí son de las pocas cosas que yo creo que pierden un poco a Anne Perry, aparte de esa trama tan amarga y lo predecible que es. Pero, jocho, es una novela, está tan bien escrita, está tan bien narrada que es que se le perdona todo. Es que, y el último que ayuda a William Monk es un niño, otro rapiñador llamado Scoof, que más o menos tanto Hester como William Monk más o menos lo están criando como un hijo, o sea que prácticamente ya casi es un hijo adoptado. Y es el único que tiene fe en Monk y le ayudará ciertamente a continuar con el caso y a levantar los ánimos cuando los cree que está más o menos perdido todo el caso, ciertamente. Eso es lo interesante de toda esta novela tan interesante, que ciertamente tiene una galería de personajes secundarios realmente maravillosa, maravillosa. Por cierto que Scoop pagará, yo creo que ya se pueden imaginar que Scoop va a pagar un alto precio por ayudar a William Monk y que más o menos esto va a hacer que la novela se vuelva cada vez más interesante. Más interesante. Otra cosa que yo creo que, otro defecto que puedo señalar de esta novela es el papel de Sir Oliver Rathbone. Es cierto que intenta hacer todo lo posible para enmendar su error, más o menos es él el que permite al final que William Monk pueda conseguir llegar al barco burdel, al barco burdel de Jericho Phillips, que más o menos es un personaje que, como ya les he dicho que es una persona que se considera impune de sus fechorías. Descubrirán que tiene más cadáveres en el armario, un niño llamado Rayleigh. Pero es que claro, como necesitan pruebas para demostrarlo, y es que este hombre es muy hábil. Aparte de tener amigos poderosos en la sociedad victoriana, como pueden ver, ya es una novela de denuncia, aparte de tener todo eso, pues más o menos es que lo hace muy bien y no deja cabos sueltos, es muy difícil pillarle. Ciertamente, aunque al final indirectamente sí que podrían haber conseguido pruebas para cogerle, ciertamente, pero esto lo hacen gracias a Sir Oliver Rathbone. Más o menos yo creo, pero de todas formas paga un precio muy alto Sir Oliver Rathbone, en mi opinión. Porque ciertamente al final yo creo que se va a producir una ruptura entre su mujer y él y también con su suegro. Es que vamos, yo creo que queda para siempre roto. O sea, cuando te enteres del pasado del suegro, en fin, joder, es que yo creo que esa relación se va a tambalear. No le veo ninguna posibilidad de salvarse. Sé que la sociedad inglesa, hablamos mucho del siglo de oro español y cómo más o menos la gente trataba de vivir por encima de sus circunstancias, pero es que la doble vida, la hipocresía, yo creo que es uno de los sinónimos, por ejemplo, por lo menos es lo que más o menos deja traslucir la novela de Anne Perry. Yo no sé si verdaderamente será así, pero más o menos eso es lo que deja traslucir. En cuanto yo creo que al final a mí me ha parecido maravilloso, yo creo que era el final adecuado y yo creo que yo creo que esto más o menos estuvo inspirado en no sé si verdaderamente Anne Perry conoció el caso de las niñas de Alcácer, pero yo creo que ciertamente tiene muchos paralelismos y yo mientras leía esta novela estaba pensando en ese caso en concreto, también en el caso Arnie, pero sobre todo en el caso de las niñas de Alcácer. Y estaba también pensando en una película, Asesinato en 8 milímetros, de Joel Schumacher, donde un detective interpretado por Nicolas Cage tiene que adentrarse en el repugnante negocio de las snap movies. Y yo mientras leía esta novela estaba pensando también mucho en eso, que ciertamente se dedicara un poco a eso, Jericho Phillips, más o menos tratante repugnante, se dedicara un poco a eso. Y eso era lo que yo me pensaba. Hay otra cosa que no les he dicho, que más o menos el papel de cómo los interrogatorios, por ejemplo, al marinero indio, que más o menos tiene lugar en el puerto, y al Pearly Boy, que es otro jefe del crimen. O sea, más o menos aquí no tiene que ser remilgado, o sea, que tiene que tratar con la basura más asquerosa William Monk para resolver este caso. O sea, más o menos esto también enlaza mucho con el hard boil,
con el hardboil y las novelas ahí de bandas, de criminales, como si esto fuera una novela de, yo qué sé, de Raymond Chandler, o por ejemplo Brighton Parque de Atracciones de Graham Greene, que también la recomendamos, aunque tiene una hondura teológica que se le escapa, por ejemplo, a Ross MacDonald, a Raymond Chandler, o por ejemplo a Dashiell Hammett, más o menos. Y ciertamente yo creo que es el final adecuado. Yo creo que ciertamente un crimen como este, creo que solo se podía haber resuelto. Y yo creo que eso, el verdadero destino que le espera, por ejemplo, a los implicados en este caso ya, y especialmente a Jericho Phillips, es, yo creo que justicia poética. Yo creo que hay una novela que yo les recomiendo, un relato corto de Anthony Berkeley llamado Providencia Vengadora o Azar Vengador, que yo personalmente les recomiendo. No sé si han visto una película llamada El cuerpo del delito, donde Madonna se acaba cargando a un millonario, en fin, a base de sexo. Por cierto, hay una forma más hermosa de morir. Y bueno, drogándolo y acostándose con él. Es una persona que tenía hipertensión y bueno, y tener esas emociones tan fuertes es lo que prácticamente lo llevan a la tumba. Y más o menos el personaje de Jan Mantegna, que sabe que Madonna es culpable, al final, al desenlace de la película, le dice que le pregunta al personaje interpretado por Willem Dafoe, sí, es, si cree en el karma. Y más o menos, le dice Willem Dafoe que él tenía que haber ganado el caso, y ciertamente le dicen que él lo ha ganado. Y yo puedo decir lo mismo. A lo mejor en el tribunal han perdido el caso, pero yo estoy convencido de que tanto William Monk como Hester han ganado el caso completamente, sin duda alguna. Ese caso lo han ganado. Nada más, aparte de, bueno, es una novela que puede ser predecible, que puede ser amarga, porque es que no les va, una novela de Amperry nunca les va a dejar buen sabor de boca, porque va a tratar temas muy amargos, muy duros. Puede también ser una novela, bueno, que predecible, y también puede ser, y que no les va a dejar bien, pero está tan bien escrita, es tan entretenida, la denuncia tan certera, que para nada a mí me parece exagerada, que le voy a dar la máxima nota, le voy a poner 5 sobre 5, y yo de momento la voy a poner tercera en el ranking. Primero de momento sigue más perenne que el bronce del escritor húngaro Laszlo Patzsut, luego sigue El sagrado de la mente, de mi amigo Jaime Blanch Queral, no confundir con el actor. Y por último estaría esta novela, la de Falsa Inocencia o Execution Dog. Y bueno, quería decirles, Trumpi les manda cariños a nuestros suscriptores, y ciertamente que deseo que Dios guarde a todos los que vean este vídeo, y especialmente a mis suscriptores.